y caballeros. Me llamo Aaro Suonio, vengo de Finlandia y he estado trabajando tanto en la gestión de crisis civiles como militares durante más de 20 años en Líbano, en los Balcanes y más recientemente, bueno, aunque ya no es reciente, estuve trabajando para el Ministerio de Asuntos Exteriores para trabajar en Irlanda del Norte en 1997 para unirme a la nueva Comisión Internacional sobre el Desarme, y estuve trabajando con la Comisión durante 13 años hasta que finalizó el proceso de desarme por parte de los paramilitares. Así que voy a hacer algunas reflexiones sobre esta experiencia. ¿Cuál es la importancia del desarme en el proceso de paz? El desarme, desde luego, es tanto una demostración tangible como simbólica de que el conflicto se ha acabado o está a punto de acabarse. Yo me declaro yo apoyo el concepto de desarme, desmovilización y reintegración, porque comienza desde un punto de partida de que el desarme es una parte integral de cualquier proceso de paz. En Irlanda del Norte, el DDR no se aplicó con ese nombre, pero todos estos elementos se pueden identificar dentro del proceso de Irlanda del Norte. Y de hecho, la entrega existía como un requisito al proceso político. Pero como sabemos, esto no funcionó. Y la ayuda internacional, se buscó ayuda internacional inicialmente para consultar y averiguar si podía existir algún tipo de desarme antes del proceso de paz. Y con el primer ministro de Irlanda y con el gobierno canadiense fuimos a Irlanda y tuvimos unas consultas. Yo informé en enero de 1996. Y tenían malas noticias en lo que se refería al desarme. Parecía como que no iba a ocurrir antes de que comenzaran las conversaciones. Pero fueron un poquito más allá de su función asignada y propusieron que se estableciera un ente independiente para el desarme, de forma que las conversaciones de paz podían progresar a la vez o a la par que un proceso de desarme, quitando de alguna forma el protagonismo al desarme para que se pudieran tratar otros aspectos políticos. Bueno, de hecho no perdió su protagonismo, pero bueno, empezamos a trabajar en septiembre del 97 con esto. El desarme contribuye a la seguridad dentro de un proceso de paz, crea confianza entre los protagonistas y evidentemente garantiza que las armas del conflicto no acaben en las manos de criminales. El desarme promociona la estabilidad a largo plazo en la sociedad. Me gustaría ver un gobierno que estuviera preparado a decir que no le importe que existan armas ilegales en su sociedad. No creo que exista un gobierno que pueda decir este tipo de cosas. Así que hablo también a favor de adoptar el DDR como una norma conceptual para todos los procesos de paz. Esto es hipotético, pero quizás si el desarme se hubiera presentado como un proceso de DDR en Irlanda del Norte, quizás hubiera ofrecido una promesa suficiente en cuanto a que el desarme se iba a abordar en algún momento y no hubiera tenido que ser un requisito previo. Ahora muchos organismos internacionales están desarrollando distintos conceptos de gestión de crisis, como por qué no trabajar, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas, ya que todos los estados están representados en ella.
¿Cuáles serían las primeras lecciones que podemos aprender de los procesos de paz en lo que se refiere al desarme? Bueno, pues en Irlanda del Norte, como he dicho, el desarme no funcionó como una condición previa a las negociaciones de paz inclusivas y los procesos posteriores. Así que se tuvo que abordar de otra forma. Nadie había ganado, no había vencedores ni vencidos. Y eso era algo que había que recordar. El abordar debidamente el tema del desarme en Irlanda del Norte permitió que los procesos que comenzaron los procesos, las conversaciones de paz. El desarme tardó mucho tiempo, así que los paramilitares, antes de que los paramilitares y los políticos llegaran a un momento en el que se pudiera producir una entrega de armas, pues hubo que ser un poco creativo, y esto se consiguió a través de unos observadores internacionales independientes a los que el IRA enseñó algunos de sus zulos. Cyril Ramaphosa de Sudáfrica y el antiguo Martti Ahtisaari, antiguo ex presidente de Finlandia. Y aunque esto realmente no constituía un desarme o una entrega, mejor dicho, pues sí que ayudó a ver o a que se viera que se estaba tomando este tema bastante en serio. En Irlanda del Norte también aprendimos que dentro de ese contexto concreto, la facilitación externa de la entrega junto con los testigos locales ayuda a superar la desconfianza y ayuda a resolver los problemas a la satisfacción del proceso político. Teníamos un objetivo de una entrega total. Algunas personas dicen que eso no es realista y aceptamos que pues se pueden perder algunas armas y que se pueden olvidar algunos zulos, pero daba credibilidad a todo el ejercicio, a toda la actividad. Y trabajamos con unas cifras que nos habían dado las autoridades de seguridad a ambos lados de la frontera, y estábamos trabajando con una confianza, y hasta hoy muchos aspectos del proceso continúan siendo confidenciales. Y eso tenía que ser el caso en Irlanda, y puede que tenga que ser el caso en otros sitios, o a lo mejor no. Cuanto mayor la transparencia y mayor la apertura en un proceso, pues mejor probablemente. Pero esto no debiera impedir un proceso si hay un requisito de confidencialidad o de secreto. La resolución de la entrega de armas en Irlanda del Norte permitió aplicar los demás aspectos que no se habían aplicado todavía. Para la implantación de estos aspectos de los acuerdos de Belfast. Las preguntas es ¿por qué se tarda tanto? Y desde luego en Irlanda del Norte creo que podemos decir que los paramilitares tienen que viajar un largo camino y necesitaban mantener una cohesión interna y asegurarse de que todo el mundo estuviera de acuerdo, o por lo menos una gran mayoría de ellos estuviera, para evitar que no hubiera en ningún momento un cisma o una división por la que algunos se inclinan hacia la violencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos políticos en el desarme? Bueno, pues los gobiernos evidentemente pueden ser los protagonistas de un conflicto, pero también pueden ser los vigilantes de un proceso, o los supervisores, los guardianes, si quieren.
En Irlanda del Norte teníamos dos gobiernos y ahí estaban esos dos gobiernos para mediar junto con las entidades internacionales. Y los funcionarios de los que no solemos oír hablar muy a menudo trabajaron sin cesar para resolver estos problemas. Y evidentemente los líderes de los gobiernos mostraban un gran liderazgo. Bertie Ahern y Tony Blair hicieron que el proceso de paz estuviera en el primer lugar dentro de su agenda política, y eso evidentemente pues tuvo un significado muy importante, fue algo muy relevante en todo el proceso. Ambas partes, tanto los gobiernos como las organizaciones armadas, tienen que estar comprometidas con un contrato político y un compromiso con la paz. Y yo diría el DDR. En Irlanda teníamos estos principios de no violencia y democracia que propuso el senador Mitchell. El IFCD y el gobierno con la compartición de poder. Estos eran los elementos principales. Un nuevo contrato social, unos mecanismos democráticos de supervisión, temas de derechos humanos, la reforma del sector de seguridad. Todos estos eran temas que había que tratar, así como un nuevo contrato económico. En Irlanda del Norte tuvo una gran ayuda por parte de tanto América como la Unión Europea. ¿Cómo garantizar entonces que el proceso de desarme se desarrolle hasta el final, permitiendo la entrega de todas las armas? Bueno, eso probablemente no se pueda garantizar. No hay una garantía absoluta de que todas las armas se van a entregar. Eso no sería realista, pero probablemente, desde luego, en el caso de Irlanda del Norte, nos parecía que era una buena y un objetivo bueno y válido. Pero esto también se puede ligar a la implantación de otros aspectos de un acuerdo de paz, teniendo un facilitador independiente externo puede ser bastante útil si este tipo de organismo está ligado a un proceso que dé la credibilidad o tenga la credibilidad de que el proceso se va a seguir. Aunque nunca declaramos ninguna cifra, las personas sabían que nosotros estábamos trabajando con cifras y que teníamos ciertos objetivos especificados en cifras en lo que se refiere a las armas. Y eso, por supuesto, también daba credibilidad a todo el proceso. Pero no hay una garantía absoluta. El papel de los testigos independientes y de la sociedad son importantes. Un facilitador externo como nosotros en Irlanda del Norte éramos testigos independientes de todo el proceso, y al final, cuando llegó a la entrega final, era un tema de política de tanta importancia política. Nos parecía que no era suficiente simplemente tener a los externos, aunque a lo largo de los años habíamos creado una buena relación. Entonces el proceso ya tenía que estar mejorado por las personas locales, y esto se consiguió nombrando a dos religiosos, un protestante y un católico, para que fueran testigos de esta entrega de armas junto con la comisión. Y puede que hayan oído hablar ustedes de estas personas, creo que son amigos del País Vasco también. Y desde luego su testimonio después de la entrega ayudó muchísimo a transmitir el mensaje, subrayando que tenía que ocurrir en secreto, porque de otro modo no hubiera ocurrido en absoluto. La sociedad
puede estar implicada de muchas formas. Ustedes mismos aquí hoy son un ejemplo, un claro ejemplo de esto. Los partidos políticos, los foros cívicos, los referendos también pueden ser, se pueden concertar también para reflejar los deseos populares, el apoyo de un acuerdo que obliga a las organizaciones armadas a desarmarse. Y en la democracia, el efecto de la sociedad, al final, a la postre, dará ese poder democrático al proceso. He examinado el papel de un facilitador externo, como éramos nosotros en Irlanda del Norte, como un modelo, una especie de modelo basado en la experiencia irlandesa, para ver si se podía aplicar en otras partes, y desde luego ciertas prácticas o incluso algunos requisitos se pueden aplicar. Vamos a ver si puedo. Si empiezo con los posibles requisitos para un proceso, si no vamos a conseguir el desarme, si no tenemos un proceso de paz, y si vamos a tener un proceso de paz, necesitamos tener una voluntad política. En Irlanda del Norte, como principios establecidos de participación, teníamos los principios Mitchell, de democracia y no violencia, y evidentemente hay que abordar las causas raíces del conflicto, que en Irlanda tenían que ver con la división de Irlanda, y la resolución final de esto era el poder perseguir nuestros objetivos a través de un proceso democrático. El liderazgo fuerte y con espíritu a título individual era algo que se demostró en todas partes y es un requisito. Y en Irlanda del Norte se demostró en muchas comisiones independientes de seguimiento, la supervisión policial y muchos facilitadores internacionales que ayudaron. Y, por supuesto, hace falta un compromiso, paciencia y perseverancia, algo que se ha demostrado aquí y creo estar seguro de que seguirán demostrando en el futuro. El DDR, creo que Verónica ya lo ha comentado, es un contrato político entre los líderes de un compromiso que es algo que se necesita para conseguir un compromiso con la paz y el DDR. Un nuevo contrato social con todos los miembros de la sociedad y una renovada legitimidad para las instituciones que gobiernan a través de elecciones democráticas y, por supuesto, un contrato económico. Esto se mostró en los nuevos tipos de gobierno en los que se compartía el poder, los principios Mitchell y también el GFA, que son los acuerdos del Viernes Santo y los acuerdos de Belfast, que incluían el compromiso de la entrega por parte de ambas partes. La igualdad y los temas de derechos humanos, la reforma policial y, bueno, lo he puesto entre paréntesis, la reforma de los servicios de seguridad y una nueva estrategia de desarrollo regional eran necesarios. Los tiempos económicos, cuando son buenos, siempre ayudan a un proceso de paz. Entonces, pues las cosas iban bien en Irlanda del Norte. Y después los conciertos para el gobierno local también contenían este contrato económico y, como he dicho anteriormente, había un beneficio para la paz añadido en forma de una serie de subvenciones negociadas por parte del gobierno central y fondos de varios programas de la Unión Europea y de los gobiernos británico e irlandés. Estos,
el EIDF, que es el facilitador de entrega de armas independiente externo, necesita unos requisitos, y estos son la independencia, la imparcialidad, la credibilidad y, en el caso de Irlanda y posiblemente en otros lugares, un marco legal dentro del cual puede operar. Por ejemplo, si hay unas leyes en lo que se refiere a terroristas, armas ilegales, tiene que haber un mecanismo que permita a un ente internacional que pueda operar, y esto lo teníamos. El desarme tiene unas elecciones. Bueno, creo que ya he explicado estas. Sí, las he explicado. Bien, pues entonces voy a terminar mostrándoles una imagen aquí que encapsula el DDR y lo que yo denomino el modelo de descompresión del conflicto. Creo que hay bastantes submarinistas aquí en el País Vasco, y la descompresión, bueno, pues se conoce cuando se practica el submarinismo. El nitrógeno entra en la sangre, y cuando uno está subiendo, uno no puede subir demasiado rápido, y esto yo creo que lo podemos aplicar al establecimiento de la paz. A medida que subimos, tenemos que esperar que vamos a tener una serie de paradas, y es muy posible que en este momento estemos viviendo una parada de descompresión en el proceso actual, y no significa que no va a continuar progresando, va a continuar, y si ustedes tienen perseverancia y paciencia, yo creo que conseguirán avanzar. Muchas gracias.